Muy buenas tardes, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy, cuento con la grata presencia del profesor Fran Moya Pons, uno de los historiadores más connotados de República Dominicana, de los más prolíferos, si se quiere, con decenas de ensayos. Es decir, usted está catalogado por la clase intelectual como uno de los intelectuales más finos que tenemos los dominicanos. Y la verdad es que cuando uno examina lo que ha sido su hoja de vida, su hoja intelectual, entre las cosas que me encontré, que me llamó mucho la atención, fue una maestría que usted hizo sobre historia latinoamericana y de Europa. Y quisiera comenzar por ahí, profesor. América Latina se ha caracterizado por personas con un temperamento muy regio y con instituciones muy débiles. Y hay hasta quienes sostienen la tesis, digámoslo así, de que el ciudadano ha avanzado más que sus instituciones. Desde el punto de vista del historiador, ¿esa es una visión correcta? Podría ser que no. Podría ser que no. Porque no es América Latina el único continente que ha tenido grandes personalidades. Asia las ha tenido. Claro. Desde Gengis Khan hasta Mao Zedong. Para no mencionar a Mahatma Gandhi en la India. Claro, claro. Para no mencionar a Lenin, Stalin, ¿verdad? En Europa hemos tenido también las grandes personalidades, Churchill, Hitler, Franco, Mussolini. Estoy hablando del siglo XX, para no mencionar a Bismarck. Usted lo que está planteando es algo que se plantea desde hace ya mucho tiempo, que es el papel de la personalidad, claro, en la historia. El papel de los grandes liderazgos en el movimiento general de los pueblos, en la evolución de las sociedades. América Latina también ha tenido sus grandes líderes, San Martín, Bolívar, en el siglo XIX, por ejemplo. En el siglo XX, Fidel Castro, ¿verdad? Entonces, para no mencionar también a Getulio Vargas, a Perón, a Aya de la Torre. Correcto. Que son liderazgos que van desde el tipo de liderazgo democrático al tipo de liderazgo autoritario. Hay todo un abanico de tendencias en los grandes líderes mundiales, continentales y nacionales también. La República Dominicana ha tenido también sus grandes hombres, ¿verdad? Comenzando en el 44 con Santa Anna, Báez, Heró, Cáceres, Vázquez, Trujillo, Balaguer, Peña Gómez, Bosch, etcétera, ¿no? Entonces, el planteamiento así tan en blanco y negro hay que ponderarlo. Pero vamos a ver si lo aterrizamos más. Bueno, y tenemos la Thatcher también en Inglaterra, tenemos por ejemplo a Richard Nixon en los Estados Unidos. Pero ¿qué pasó? Vemos cuando uno lee la historia de estos personajes cómo su personalidad no determinó muchas veces el destino de esas naciones. Por ejemplo, cuando Richard Nixon se equivocó, lo obligaron a renunciar en los Estados Unidos. A la Thatcher le pasó lo mismo. Y a Balaguer también, cuando Balaguer se equivoca haciendo un fraude o dirigiendo un fraude, también la ciudadanía lo obliga a ceder el poder. Sí, pero tuvimos que esperar 22 años para eso. Bueno, las cosas llegan, las sociedades evolucionan. Una de las cosas que a mí me sorprende generalmente es que nosotros pensamos que las sociedades marchan a toda velocidad y en realidad hay una ley previa a todo acontecer humano que es la ley de la evolución. Claro. Las sociedades transitan en una dinámica evolutiva y son esos saltos en la evolución a los que le llamamos revoluciones, pero la revolución no es el estado normal de las sociedades, es la evolución. Eso es verdad. Ahora, lo que pasa es que cuando uno lee la historia de América Latina, bueno, uno termina aterrizando en República Dominicana y uno comienza a analizar qué pasó en el 1844, por ejemplo. Vemos que la Constitución del 1844 probablemente fue más avanzada, y de hecho lo fue, que posteriores constituciones.
desde el punto de vista de lo que es la función pública, que se está hablando mucho de eso en los últimos 10 años en la República Dominicana, ya esa Constitución establecía la inamovilidad del funcionario público. Y vemos cómo en el 54, bueno, Báez y Santana se llevan eso de encuentro. Pero también si seguimos recorriendo lo que ha sido la historia de la República Dominicana, nos encontramos con que la República Dominicana, en pleno siglo XX, es el único país de América Latina que sufrió 2 intervenciones. ¿Cuál fue más provechosa desde el punto de vista de la institucionalidad? ¿La intervención de la primera intervención norteamericana o la segunda intervención? Antes de contestar esa pregunta, que con mucho gusto la voy a contestar, yo quisiera movernos un poco hacia atrás, a la primera parte de Vamos a ver. De tus expresiones. Yo tengo la impresión que los dominicanos le exigen demasiado a su país. Con razón, deben hacerlo. Nosotros debemos pedir y querer y trabajar para que el país sea cada vez mejor. Pero gran parte a veces de la insatisfacción, de la incomprensión de los dominicanos con la marcha de su sociedad, yo creo que deriva de la ignorancia de un hecho fundamental en la creación de la República Dominicana, y es que antes de 1844 habían transcurrido casi 350 años de historia. Los dominicanos tienden a creer que todo comenzó hace 163 años. Todo comenzó hace 500 y pico de años. Y durante esos primeros 350 años, lo que hoy le conocemos como República Dominicana, que se le llamó en una época la parte oriental de la isla de Santo Domingo, pero que en un momento previo fue toda la isla, esto estaba manejado como un territorio colonial, en donde había un señor que era el capitán general de la isla, poder militar, que era el presidente de la Real Audiencia, poder civil, y que era el gobernador también de la isla, poder político. Durante 300 y pico de años, el poder militar, el poder judicial y el poder político descansaron en una sola persona. Y eso contribuyó a crear, de hecho, conformó una cultura política autoritaria, centralista, totalitaria. Todavía Cuba, que siguió la misma norma de gobierno que nosotros y Puerto Rico, ambas islas, Cuba y Puerto Rico, en el siglo XIX, cuando ya nosotros estábamos declarando la independencia, se regían por las llamadas leyes especiales, Claro. que mandaban que ese señor tenía poderes absolutos. De manera que no sorprende, no debe sorprender, mejor dicho. Y yo quisiera que los dominicanos entiendan esto bien, para que comprendan un poquito de dónde viene nuestra propia historia. Que cuando salimos de ese régimen centralista, autoritario, personalista, militar, de la colonia española, quedamos 22 años también bajo el régimen de los haitianos, que era exactamente una imagen del régimen colonial. Peor todavía, el cargo de presidente durante la dominación haitiana era vitalicio. Claro, claro. Por lo menos en la colonia española se removía periódicamente al gobernador. ¿Ves? Entonces, por eso no nos debe sorprender entonces que Santana, que Báez, que otros dictadores del siglo XIX, que Heró, por ejemplo, hasta Trujillo, sigan repitiendo, replicando, como se diría modernamente, el mismo patrón de conducta. Porque es que la cultura política, eso es lo que demanda, eso es lo que espera, eso es lo que conoce, a eso es que está acostumbrada, y de esa manera es que se conducen los ciudadanos. Porque 350 años de régimen centralista y autoritario crea también una cultura política clientelista, porque todo se hace depender de la voluntad personal del gobernador, presidente de la audiencia, capitán general. Entonces hay una continuidad de casi 500 años que va desde Nicolás de Obando a Joaquín Balaguer. Claro, queremos que eso cambie. Hace 200 y pico de años, en un país también de América que se llamó los Estados Unidos, se creó una república democrática y se estableció un modelo de organización política que se reflejó en un texto constitucional que luego imitaron los países de América Latina.
entre ellos el nuestro. Claro. Incluso la Declaración de Independencia de la República Dominicana sigue párrafo por párrafo partes muy sustanciales de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y la Constitución también está inspirada. Y la Constitución en parte, porque la primera Constitución nuestra, alguna gente no lo sabe, deriva de la Constitución haitiana de 1843, que a su vez deriva de una Constitución belga, pero que a su vez había ya tomado elementos de la Constitución norteamericana. Correcto, correcto. Entonces, estos son aspiraciones nacionales expresadas normalmente, inicialmente por una élite política de avanzada que tiene la visión democrática. Pero frente a esa visión de futuro, de desarrollo, de evolución democrática, hay una cultura política que se resiste al cambio, porque ya tiene 350 años, 400 años funcionando de esa manera. Entonces, si usted no tiene en cuenta este análisis funcionalista, digamos, de la cultura política, difícilmente va a entender por qué, a pesar de haber pasado, digamos, 90 años, caemos en un gobierno como el de Trujillo en 1930. Y después de Trujillo, 6 años después, caemos en un régimen autoritario como el de Balaguer, etcétera. Ahora, profesor, yo quisiera, antes que usted vaya a abordar la otra pregunta, quisiera seguir tratando el tema de la cultura autoritaria. Y usted ha hablado de personajes que terminaron siendo emblemáticos en la sociedad dominicana. Muchos de ellos no fueron nuestros mejores ejemplos, pero bueno, son parte de la historia y están ahí. De estos personajes, incluyendo a Trujillo, ¿por qué no? ¿Cuál de estos personajes contribuyó más al fortalecimiento de la institucionalidad en la República Dominicana? Eso no se puede decir, porque es que cada gobernante trabaja constreñido por sus circunstancias. Las circunstancias que constriñen la acción de los gobernantes son numerosísimas. Van desde sus constreñimientos financieros, económicos, culturales, como es el caso de su cultura política, personales, su psicología, su tradición personal, su educación, su visión también, su formación. Entonces, cada uno de estos gobernantes que hemos tenido han empujado el país hacia adelante en un sentido o han obstaculizado también el progreso democrático en otro sentido. Hay que ir haciendo un análisis caso por caso. Yo creo que en una cápsula de 1 minuto, 2 minutos, me sería difícil decir quién hizo avanzar más institucionalmente el país. Porque cuando uno observa, usted tiene regímenes, y ahora voy a contestar la segunda parte de su pregunta anterior, regímenes como, por ejemplo, la ocupación militar norteamericana del 16 al 24, produce y promulga una serie de leyes que luego significaron un gran avance institucional, como la ley de tierra, el sistema Torrens, la de asociaciones fines de lucro. Esa fue la ley 520 la ordenanza del 26 de julio de 1920. Y otras disposiciones más, sobre todo dirigido al sistema aduanal. Y la ley de educación, la ley de sanidad, etcétera. Igualmente, en la era de Trujillo hubo un montón de leyes y decretos que realmente promovieron la institucionalidad del país. Cada gobierno lo ha hecho. Lo que no se puede decir en 1 minuto es quién ha hecho más, porque hay que hacer el análisis caso por caso. Es un poco lo que ocurre cuando se ve el gobierno de John Kennedy. El gobierno de John Kennedy en Estados Unidos fue un gobierno corto. La gente ha quedado deslumbrada por aquella personalidad carismática del gobierno de Kennedy, pero en el gobierno de Johnson el avance institucional en los Estados Unidos fue mucho mayor, por ejemplo. ¿Usted ve? Fue mayor. Ahora, a pesar de tener Johnson de enfrentar una guerra como la guerra de Vietnam. Entonces hubo atrasos y hubo adelantos. Todo depende de cómo usted... Yo le hacía la pregunta, profesor, porque la verdad es que todo Estado se sustenta sobre la base de una serie de instituciones. Y da la impresión, por ejemplo, de que antes del 1930, el Estado como tal, el Estado dominicano, no estaba como tan definido, sobre todo en lo que tiene que ver con el modelo capitalista, como
terminó siendo el Estado, por ejemplo, a la caída de la era de Trujillo. Entonces mucha gente tiene la percepción de que la era de Trujillo sirvió para fortalecer, independientemente de las atrocidades que se cometieron ahí, lo que eran esas instituciones sobre las cuales se sustenta un Estado. Depende, nosotros tuvimos, de nuevo vuelvo y digo, 350 años de un Estado colonial. Eso es verdad. Después tuvimos 22 años de un Estado republicano haitiano muy fuerte. Y luego tuvimos 90 años antes de Trujillo, en que obviamente había crisis de las instituciones políticas, crisis de los partidos, crisis económica, crisis incluso de la misma integridad nacional, como ocurrió cuando desapareció la República en 1861 con la anexión a España. Crisis de nuevo de integridad nacional cuando los Estados Unidos invaden en 1916. Pero el Estado dominicano sigue. Y como todo Estado, ejerce su función por medio de la coerción y de la ley. O sea, y es un Estado que está promulgando leyes continuamente y tiene aparatos de coerción para aplicar esas leyes. Ahora bien, en la dinámica política, como ocurre en todo Estado, hay lo que se llama la capacidad coercitiva para aplicar la ley. Si vamos a examinar la madurez del Estado dominicano en función de esa capacidad, podemos decir que antes de Trujillo hubo épocas en que el Estado perdió en gran medida su capacidad de aplicar y ejecutar y hacer cumplir las leyes. Pero no fueron todas las épocas. Hubo épocas en que las leyes se aplicaban y se aplicaban con bastante rigidez. O sea, aquí nadie puede decir que el Estado que manejó Ramón Cáceres fue menos Estado que el que manejó Trujillo, de ninguna manera. Ahora, ¿entendido? Claro, definitivamente que sí, profesor. Ahora, usted es historiador. No. Y cuando uno escucha a los sociólogos o se pone a estudiar la sociología como ciencia, se encuentra de que la sociología está compuesta de historia y estadísticas en principio. Es decir, que usted como historiador no deja de ser sociólogo también. Y de una u otra forma, los historiadores y los sociólogos tienen la facultad muchas veces como de prevenir cosas. Y yo me pregunto, hay una frase que es lapidaria, si se quiere, y que se utiliza mucho. ¿Es el presente una repetición del pasado? No. No. No, nunca lo ha sido. ¿Por qué no? Es una consecuencia, más no una repetición, porque lo que ocurre ahora no había ocurrido antes. Nunca. ¿Y de los nunca antes cíclicos? Ocurrió lo que está ocurriendo ahora. Nunca. Ni en sentido político, ni en sentido tecnológico, ni en sentido económico, ni en sentido cultural. Pero usted hablaba de una crisis de identidad anterior a... No, de integridad. De integridad. Pero son distintas las crisis. La crisis que lleva a la desintegración del Estado dominicano en 1861 con la anexión a España es distinta a la crisis que lleva a la ocupación militar norteamericana en 1916. Son dos crisis absolutamente distintas, motivadas por causas completamente diferentes. De manera que no hay repetición. Esos son clichés literarios que alguna gente dice, el pasado se repite. No es verdad, no se repite. Y déjeme preguntarle algo. Vemos que en la era de Trujillo, no hace tantos años, las poblaciones se concentraban hacia lo rural. Y vemos cómo ahora hay una concentración urbana. Uh-huh. ¿Cómo eso va a afectar o cómo eso está afectando lo que es nada? Déjeme explicarle, eso también forma parte de la evolución social dominicana. Pero algún impacto tiene eso. Pero lo importante es entender... Y lo tendrá desde el punto de vista histórico. Claro, pero hay que entender cómo procede ese proceso. En 1844, aquí había 126,000 personas en lo que es la República Dominicana. El 94% vivía en el campo. En 1920 había 895,000 personas
el 84% vivía en el campo. Y en el 30, que éramos 1 millón. En el 30 teníamos 1 millón, alrededor del 80% vivía en el campo. Y así poco a poco el balance ha ido cambiándose de una población mayoritariamente rural a una población mayoritariamente urbana. Ahora bien, hoy viven 3 millones de personas en el campo. No es que el campo ha desaparecido, no es que la vida rural ha desaparecido. Hoy hay 3 veces más habitantes en el campo de lo que había en 1920. Ahora bien, el fenómeno de la urbanización no es un fenómeno dominicano, es un fenómeno mundial. Todo el planeta se está urbanizando. Si usted ve las estadísticas de Naciones Unidas, va a observar que son muy pocos los países en donde la urbanización no es dominante. En Estados Unidos el 4% de la población es población rural. Para mencionar una de las referencias que a los dominicanos les gusta usar, porque sí, claro. Los dominicanos anti-norteamericanos y pro-norteamericanos siempre usan los Estados Unidos como referencia. De manera que lo mismo está ocurriendo ahora en China. Ese es uno de los grandes problemas que tendrá que enfrentar China en el siglo XXI. Que de una población mayoritariamente rural, las ciudades están creciendo a una velocidad vertiginosa. Eso obviamente crea enormes tensiones. Tensiones ambientales. Fundamentalmente. Tensiones económicas. Tensiones políticas. Porque usted tiene que, como Estado, los gobiernos que administran estos estados tienen que buscar recursos cada vez mayores para satisfacer las necesidades de crecimiento de estas ciudades. Hay que crear acueductos, carreteras, calles, escuelas, hospitales, claro. para una población y alimentar a una población que ya no está directamente produciendo sus alimentos. Entonces, los problemas de la urbanización están muy bien estudiados en el mundo entero. Y sería un error creer que son un problema nada más privativo de la República Dominicana. Es mundial el fenómeno. Sí, pero no deja de ser un reto, sobre todo cuando uno ve que inclusive hasta el propio modelo económico ha cambiado. De una economía agrícola que teníamos hace no muchos años a una economía de servicio. Muchas veces nos preocupa que la baja calidad de la mano de obra está determinando el modelo económico también, o podría determinarlo. Es decir, yo creo que la República Dominicana tiene grandes retos en la actualidad. Claro, pero no es el único país con esos retos, que es el mensaje que yo quisiera dejar hoy. No, que está quedando bien claro, por cierto. No es el único. Otros países ya pasaron por ahí, incluso en América Latina, ya México pasó por ahí, ya Argentina pasó por ahí, ya Brasil pasó por ahí. Nosotros simplemente estamos alcanzando a otros países que hicieron su industrialización temprana primero que nosotros, su urbanización también primero que la nuestra, y que también tuvieron sus crisis del Estado, y que también tuvieron sus crisis de la democracia. Brasil, vamos a coger un país todavía mucho más emblemático, para usar tus propias palabras, Chile, que hizo su industrialización a finales del siglo XIX, principio del XX, que era una de las democracias ejemplares desde 1923. Colapsa la democracia en 1974. Sí, así es. De manera que hay que ver la larga duración, la perspectiva de larga duración, para poder comprender entonces las crisis de la corta duración y las coyunturas. Vamos a hacer una pausa, sí, y de inmediato vamos a volver para que tratemos cuál sería eventualmente, yo sé que a usted no le gusta hablar mucho del presente, pero es un tema genérico, eventualmente cuáles serían los impactos que daría el DERECAFTA. Digo, el que lo oye usted, sin lugar a dudas, se llena de esperanza. Porque de las cosas que yo comienzo a ver es que hemos avanzado, estamos avanzando y seguiremos avanzando. Pero que de eso no hay ninguna duda. Otra de las cosas que a mí me llama la atención es vamos a llamar la costumbre o la cultura de queja de los dominicanos. Los dominicanos nos quejamos
de lo mal que estamos. Probablemente no estemos tan bien como querramos. Pero los que ya tenemos cierta edad y vemos hacia atrás, no 100 años, 20 años, 25 años, es mucho lo que este país ha cambiado. Qué bien. Mira, aquí ya desaparecieron los harapos. La gente no anda en harapos. El pobre no anda en harapos como andaba antes, ni anda descalzo como andaba antes. Aquí la calidad del agua potable en prácticamente todo el país ha dado un cambio sustancial. En la misma ciudad de Santo Domingo, que hervimos el agua y compramos agua, hay zonas en donde tú puedes tomar agua directamente, porque es un agua bien tratada. O sea, las condiciones sanitarias, a pesar de lo mal que andan nuestros hospitales, de los albañales, de las cañadas, son muy superiores a lo que eran hace 40 años. La República Dominicana tiene una red de carretera de las más densas de América Latina, a pesar de la mala calidad de las capas de rodaje, pero hay comunicación por rueda y motor en prácticamente todo el país. Antes andábamos en burro o a pie. Hoy hay más de 1 millón de motocicletas, solamente de motocicletas, 1,5 millones. Hemos avanzado. Antes, el 70% de la población era analfabeta. Ahora, en todas las encuestas, apenas un 12% de la población no ha ido nunca a la escuela, contra un 50 y pico por ciento que era hace unas cuantas décadas. Claro, debido al crecimiento de la población, debido al crecimiento de las ciudades, debido a las prioridades distintas que cada gobierno adopta para sus programas de inversión pública, en más de una ocasión se nos quedan detrás algunos de estos programas. Y tú ves que hay déficit en la educación, hay déficit en la salud, hay déficit en la seguridad social, hay incluso déficit y deuda en el manejo del ambiente, etcétera, etcétera. Pero la República Dominicana hizo una revolución capitalista con enormes costos y con una enorme deuda social y ambiental, que hoy se puede comparar con la revolución socialista de un país vecino como Cuba. Y entonces cada país puede exhibir logros y costos. Definitivamente sí. Avances y deudas. Cuba puede exhibir un excelente sistema de salud y de educación, y nosotros podemos exhibir un excelente sistema de comunicaciones, etcétera, etcétera. Santo Domingo, para mencionar una ciudad, es probablemente la ciudad que tiene la densidad comercial más grande, o sea, más grande de todo el Caribe. Compare a Santo Domingo con cualquiera de las ciudades caribeñas, incluyendo San Juan de Puerto Rico. No la tiene. Entonces este país ha estado cambiando y seguirá cambiando y seguirá modernizándose. Dentro de un esquema de modernización se ha ido cambiando la República Dominicana. Y entonces, profesor, si eso es así, de lo cual yo estoy totalmente convencido, ¿por qué hay estudios que vienen desde el extranjero que plantean que la República Dominicana es un Estado fallido? Eso no es cierto. Eso tampoco es y que le ha hecho mucho daño también a este país. Pero eso no es cierto. La República Dominicana no es un Estado fallido, es un Estado de un país en desarrollo que está luchando por satisfacer las necesidades básicas de la población. Hemos tomado un camino del capitalismo, hemos intensificado esta revolución capitalista que comenzó, digamos, a intensificarse después de la Segunda Guerra Mundial, y obviamente hemos tenido que pagar altos costos por crecimiento económico. Poca gente también sabe que la República Dominicana, con excepción de 2 coyunturas, el Producto Nacional Bruto ha venido creciendo continua y sostenidamente desde el año 1939. Increíble. Cuando terminó la Gran Depresión para nosotros en el año 39, el producto comenzó a crecer, solamente decayó en 1959, 60-61 con las sanciones de la OEA, 73-74 un poco con el choque petrolero y 90-91 con la crisis, aquella famosa por el manejo monetario de la economía. Entonces, y ahora también en el año 2004-2005. Correcto. Pero con excepción de esas 4 coyunturas muy cortas,
el país ha estado creciendo durante más de 60 años, casi 70 años. ¿Por qué cada 10 años se presentan esas crisis? Por ejemplo, yo no sé. 63-64, 73-74, 91-92, 93-94, 2003, 2005. No, yo creo que eso es una coincidencia. Es una coincidencia. Yo, por lo menos en mi inteligencia, yo no logro captar. Bueno, pero no deja de llamar la atención y justifica a quienes sostienen la tesis de que el presente es una repetición del pasado. Es que no lo es. No lo es definitivamente. No lo es. Bueno, pero vamos a seguir con las instituciones para llegar al Derek Kafta. Una de las instituciones sobre las cuales se ha venido desarrollando la democracia, digámoslo así, en los últimos 50 años en la República Dominicana es el sistema de partido. Y lejos de ser instituciones débiles, yo sostengo la tesis de que son las instituciones más poderosas que hay en el país, porque para usted querer ser lo que usted quiera, tiene que ser a través de un partido político. Si usted quiere ser presidente del colegio médico, si usted quiere ser rector de la UAS, si usted quiere ser, en fin, desempeñar una serie de posiciones, tiene que ser por esa vía. Y vemos nada de que, bien o mal, es sobre esa base que se ha venido desarrollando el sistema democrático. Pero son instituciones que están en crisis también. ¿Quién dijo? Bueno, las corrientes de lo que son los pensamientos políticos, los politólogos dicen que son instituciones que han perdido parte del crédito, que son instituciones que andan de su cuenta. ¿Cuál es la visión del historiador? No del historiador, mi visión personal, porque hay otro historiador que pueda tener otra visión. Yo creo que los partidos políticos en la República Dominicana, en primer lugar, no están en crisis, ni hay tampoco crisis del sistema político. Ya. ¿Por qué? Bueno, vamos a decir una prueba, en primer lugar. Un buen indicador son las primarias de los partidos. Acabamos de celebrar primarias en los 3 partidos principales. Hubo una enorme concurrencia. Cada partido de los que celebró su primaria, llevó más gente a sus primarias, o convocó más gente a sus primarias, de lo que en algunos países muy desarrollados votan en elecciones nacionales. Pero usted está dando una buena noticia porque esas son instituciones fundamentales para el sistema democrático. Claro, no hay democracia sin partidos, pero no hay crisis de partido ni hay crisis del sistema político en la República Dominicana. Aquí hay una democracia que está funcionando. Es costosa, casi todas las democracias son costosas, es conflictiva, justamente esencia de la democracia es el conflicto. Claro. Porque el conflicto lo que expresa es la competencia de las ofertas, a ver quién se gana la voluntad del electorado para obtener el voto cada 2 años, cada 4 años. Entonces, eso también forma parte de, yo diría, de la visión corta de algunos dominicanos que no observan la democracia como funciona en otros países. Cuando usted ve la virulencia con que se debate en una campaña electoral para elegir senadores y diputados en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en España, en Italia, usted dice, pero los dominicanos no somos tan diferentes, que hay una costumbre también, producto, yo diría, de esa corta visión de la historia y de los acontecimientos, de creer que solamente aquí en este país ocurren estas cosas. No es cierto. La República Dominicana es uno entre 185 países que hay en el planeta y funciona muy parecido a los demás. No hay tal singularidad. Nosotros solamente la República Dominicana pudo tener un Trujillo, efectivamente, porque nada más había un Rafael Trujillo, pero otros países han tenido otros, comillas, Trujillos. Claro. Entonces, China tuvo un Mao, Cuba tiene un Fidel, Alemania tuvo un Hitler, etcétera, etcétera. Estados Unidos tuvo un Franklin Roosevelt dentro de un contexto democrático que incluso... que era autoritario. No por autoritario, sino por la duración, llegó a un tercer periodo. 12 años. 12 años. No fueron 12 años. 10 años, algo por ahí. Sí. Pero hay que ver la República Dominicana en el contexto mundial para entonces uno ser un poco más modesto en la aspiración de singularidad. Definitivamente que sí. Ahora, usted hablaba de educación. Evidentemente de que uno de los grandes talones de Aquiles de el Estado Dominicano
es su sistema educativo. Correcto. Bien. Si nos vamos al 1960, nos encontramos de que solamente existía una universidad, con unos 3.700 estudiantes. Si nos vamos, no quiero llegar al 2007 porque quiero que este programa lo contextualicemos hasta el 2005 para que usted como historiador no se me comience a poner nervioso. Si llegamos al 2005 nos encontramos con que hay 43 centros de educación superior, 322.000 estudiantes. Nos encontramos que los estudios que se le hacen a la educación primaria reflejan de que es una educación deficiente. Hay quienes sostienen de que es muy mala, hay quienes sostienen. Desde el punto de vista de la transparencia vemos también que los profesores muchas veces no cumplen con los horarios que de conformidad con la ley y por lo que se le paga deben cumplir. Tenemos una visión de la educación que es cuantitativa, no cualitativa. Usted es un educador y usted ha hecho de la educación su fundamento y sus obras están ahí, por lo que usted tiene autoridad como para hablar del tema. ¿Qué vamos a hacer con eso aquí? De nuevo, hay que ver la educación en su contexto evolutivo. Hoy, más de la mitad de los estudiantes de los centros universitarios son mujeres. Cuando yo entré a la universidad, las mujeres representaban... Estamos hablando de la calidad. Bueno, pero tenemos también que contextualizar la cantidad. No, porque acuérdese que vamos a tener que competir, que es donde yo quiero que usted y yo lleguemos. Correcto. Okay. Lo que pasa es que si se comienza con una premisa pesimista, va a llegar a una conclusión pesimista. Eso es verdad, vamos a ver qué es lo que ha pasado y luego saquemos. No, y esa no es la impresión que queremos dejar en el televidente, es la verdad. Exactamente. Tienes razón. Entonces, hoy más de la mitad de la población estudiantil universitaria es de mujeres. Eso es un avance y eso social, es bueno, claro que sí, tremendo. Eso también es otra revolución social que los dominicanos se niegan a reconocer. Lo mismo ocurre en los mandos medios de numerosísimas empresas. Quienes manejan esas empresas, esos mandos, son mujeres. Eso es muy importante. Claro está que todavía me pueden decir que las mujeres están subordinadas, que se les paga menos, que... En parte, Pero hemos ido ganando terreno. Ya en el año 97 aquí hubo un enorme cambio legal con la ley para la protección de la mujer, del niño, del adolescente. O sea, ya ahora hay fiscalías que protegen a la mujer en sus derechos contra el abuso masculino y de sus esposos. No, y hay políticas de Estado también. Y hay políticas. Bueno, ese mismo razonamiento yo creo que hay que utilizarlo para otros fenómenos y procesos, como es el caso de la educación. Podemos decir, caramba, en el año 1960 la Universidad de Santo Domingo, no autónoma todavía, era una universidad que podía competir con cualquier otra universidad en el mundo. Hoy no ocurre así, ciertamente. Pero también hay que ver por qué no ocurre así. Pero también podemos ver que hay otras universidades que se han desarrollado como alternativas a la universidad estatal, que están ofreciendo una educación de calidad. Claro. Creo que en un programa no debo mencionar cuáles hay, pero yo entiendo que aquí hay universidades que están graduando en ciertas ramas profesionales que son reconocidos con la misma calidad. No, es que inclusive lo estamos exportando. Y los estamos exportando. Lo estamos exportando. Hay carreras, por ejemplo, en las cuales la República Dominicana no está rindiendo igual que otros países, por ejemplo, en las matemáticas y en las ciencias. ¿Por qué? Hay que ver también qué ocurre en el seno de nuestra sociedad. Pero hay otras carreras en que sí, en medicina, en odontología, en biología, en ciencias naturales, en derecho, en economía, en gestión de negocios. Ya la República Dominicana tiene muy buenos centros de educación. Ahora bien, así como la cantamos, también la lloramos. Hay centros que fueron creados no para vender educación, sino para hacer negocio. Sino para hacer negocio. Y eso las autoridades los conocen
en ocasiones, en el pasado, algunos de esos centros fueron cerrados y sus dueños fueron sancionados. Tal vez está llegando el momento de hacer una nueva evaluación de los centros de educación superior, como también de los colegios. En una organización que se llama Fondo Micro, se publicó hace 1 año y medio, 2 años, un estudio que se llama El Colegio y la Escuela, que es un estudio de antropología económica sobre las escuelas primarias y secundarias en el país, cómo funcionan, por qué funcionan, cuál es su lógica, cómo hacen negocio y qué tipo de educación están entregando. ¿Es cierto que están entregando la educación que ellos anuncian que van a entregar o simplemente están cobrando por un producto que no entregan? Claro. Ese es un análisis que hay que hacer. Claro. Y entonces las autoridades del momento deberán tomar la decisión. Pero no podemos decir a priori que tal o cual universidad, porque incluso hay universidades muy malas donde hay una carrera muy buena. Claro. Y hay varias universidades muy buenas en donde hay varias carreras muy malas. Definitivamente que sí. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este fecundo programa con el doctor Fran Moya Pons. Profesor, yo quisiera seguir con la academia. ¿Cómo valora usted la academia? ¿Cómo valora usted, por ejemplo, usted es uno de los escritores más prolíferos de diversos temas, inclusive, desde medio ambiente, de ciencias políticas, de investigación? ¿Cómo valora usted la academia en la República Dominicana? Porque usted hablaba de Chile, mencionó a Chile. Y Chile se ha desarrollado sobre la base del conocimiento. Esa fue la visión que tuvo esa nación. Y ha hecho de el conocimiento el principal instrumento de desarrollo. Y a veces a uno le da la impresión, como dice un escritor Nadal de cuentos chinos, Oppenheimer, que Chile conjuntamente con Brasil sean los países de América Latina los únicos que cuenten la historia de esta región. Entonces la academia es tan importante. ¿Cómo estamos desde el punto de vista de la academia? Yo creo que pudiéramos hacer más. Pudiéramos hacer mayor esfuerzo en mejorar la educación primaria, en introducir mejor enseñanza de la ciencia o de las ciencias en la educación secundaria. Y deberíamos hacer un esfuerzo por depurar la educación universitaria de instituciones que no están entregando el producto que anuncian que están vendiendo. Hay formas de homologar estas instituciones con instituciones de otros países que tienen niveles reconocidos internacionalmente. Yo creo que los administradores de las universidades dominicanas deberían aspirar a ser reconocidos fuera del país como instituciones de primer orden y hacer las inversiones necesarias para ello. Aquí hay que tener en cuenta que una parte importante de la academia universitaria está en manos privadas. Claro. Y ahí el sector privado debe reconocer
que sus inversiones y sus esfuerzos no son suficientes para entregar una educación de calidad. O sea, no es culpa solamente del Estado. Ahora bien, el Estado debe exigir estándares de calidad que no está exigiendo. Y monitorear todo esto, por Dios. Y, exactamente, supervisar todo el proceso. Lo mismo ocurre con la escuela secundaria. Hay estándares de calidad, ya mundiales, que nosotros debemos tratar de alcanzar. Aquí hay algunos colegios privados que están cumpliendo con esos estándares. ¿Por qué no podemos exigirle a los demás que lo hagan? Yo creo que se puede. Pero es importante sí tener en cuenta que una parte sustancial de las instituciones educativas están en manos privadas, que el problema no es solamente un problema del Estado. Ahora, en el año 1960, volviendo al 60, había muy pocos investigadores a lo interno de nuestros centros de estudio. Se habla de que habían 2 inclusive en la Universidad de Santo Domingo, reconocidos. Pero ya para el 2005 habían unos 403 investigadores a lo interno de nuestras universidades, pero estaban concentradas en 9 de ellas. En las otras 34 no había investigadores, es decir, no se estaba incentivando la investigación. Hay una rama que tiene que ver con usted, que es la historiografía. Los niveles historiográficos dominicanos han avanzado o han descendido en los últimos años. Sí, pero antes de eso yo quiero referirme a la primera parte de esta pregunta, porque es muy interesante. Una de las funciones de toda universidad es producir conocimiento nuevo. Pero claro, de por Dios. No solamente transmitirlo. Entonces, para usted producir conocimiento nuevo, usted tiene que investigar, claro, apoyar, incentivar y proteger la investigación. De lo contrario, en un concepto tradicional de universidad que era el dominante cuando yo comencé mi estudio, usted no puede llamarse universidad. Usted será un centro de educación superior, técnica, un instituto, pero una universidad debe realmente tener una cierta base instalada para producir investigaciones, aunque sean muy especializadas. Usted puede especializar su universidad en un tipo de investigación, claro. en que lo que le dé a usted lo que le llaman ahora una ventaja comparativa frente a otras. Por eso en algunos países se distingue muy bien entre universidades y los llamados colleges o colegios. O sea, un colegio, que no es lo mismo que una escuela secundaria, sino que te da una licenciatura, un tránsito, pero no está obligado a producir conocimiento nuevo, simplemente transmite lo que las universidades y otros centros de investigación producen. Bueno, aquí los dueños de universidades o los responsables de la administración de las universidades privadas deberían tener eso en cuenta, si es que querrán en el futuro seguir llamándose universidades. Hay algunas universidades que no son tales, que son institutos que transmiten conocimientos pero no producen conocimiento nuevo. No, y es importante que usted se refiera a eso, porque la verdad es que la función fundamental de un centro de educación superior es la investigación. No es la labor docente. Son las dos. Sí, pero sobre todo promover investigación. Promover investigación. Y en cuanto a la historiografía, ¿hemos descendido? No, todo lo contrario. ¿O los niveles han...? Sí, han subido. Basta con ver. Mira, aquí hay 4 revistas actualmente que se publican que demuestran la nueva calidad creciente de la investigación en historia en la República Dominicana. Tú tienes la nueva Clio de la Academia Dominicana de la Historia, el nuevo boletín del Archivo General de la Nación, la revista Estudios Dominicanos en Santiago, la revista Ecos que se publicaba hasta hace poco en la UAS. Por lo menos esas 4 revistas, que son las que recogen las investigaciones según van saliendo, demuestran que aquí también ha habido un gran salto hacia adelante en la calidad historiográfica en el país. Y además también eso se nota en los congresos internacionales. Cada vez van
más historiadores dominicanos invitados a hacer ponencias, y esto es una demostración del reconocimiento ya de que gozan fuera del país, cosa que no ocurría antes. Antes los historiadores viajaban, bueno, cuando eran miembros de un instituto oficial, que lo invitaban de otro instituto oficial en otro país, de gobierno a gobierno, pero ahora no, ahora ya hay toda una dinámica de intercambio cultural y académico en el mundo de los historiadores. Ha avanzado mucho. Ahora, yo quiero cerrar el programa partiendo de lo que es la contribución de la visión de cualquier historiador. Me explico. El historiador es un investigador, en principio, porque vive investigando cosas, recabando información, y sobre la base de lo que él recaba, sobre la base de lo que él investiga, bueno, él crea su obra, digámoslo así. Y partiendo de eso, el historiador es un educador. El principal instrumento para el desarrollo de una nación es la educación. ¿En qué puede contribuir la historia al desarrollo de la institucionalidad de un país? Es una pregunta muy buena, yo creo que sí. Y yo creo que la historia contribuye para responder exactamente a esta necesidad, correcto, ¿verdad? Correcto. La historia puede ser un excelente instrumento de creación de conciencia ciudadana. Lo hablábamos al principio del programa. Claro. La historia le permite al ciudadano entender de dónde viene su presente, por qué su sociedad ha llegado a ser lo que es. Él como individuo puede llegar a entender que él es el resultado de muchos años de acumulación de causas, que no son solamente de causas familiares, son también causas sociales, causas regionales, incluso causas mundiales. Entonces, en ese sentido la historia ayuda mucho, porque puede hacer, no necesariamente es una consecuencia una cosa de la otra, pero puede contribuir mucho a que el ciudadano sea un ciudadano más consciente y tal vez más respetuoso de sus instituciones, porque se da cuenta del trabajo que ha dado construir estas instituciones y también del trabajo que nos costará construir las nuevas instituciones que el país necesita. Definitivamente. Y qué buena hora este programa, profesor. Yo creo que usted ha hecho y ha dado una gran contribución al pueblo dominicano, sobre todo porque hay una percepción de que gran parte de la población es habitante y no termina de ser ciudadano, y probablemente sea porque no conoce sus orígenes y porque no conoce lo que ha sido su historia. Así que, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, le agradezco el haberme dado el lujo, primero, de que hemos hecho un programa histórico, Bueno, en nombre de la historia. Hablamos de historia. Pero yo creo que es histórico este programa en honor a la verdad. Así que le agradezco el haber compartido conmigo este conversatorio. Muchas gracias. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta el próximo domingo, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.